¿Cuáles son sus orígenes? Mi madre era argentina, de un origen bastante humilde. Mi padre lo trajeron de Rumania. En realidad ellos eran refugiados. Mi padre tenía 1 año, ya los hermanos nacieron acá. Mi padre se recibió de médico y el hermano que lo siguió también fue médico. Mi padre hizo siempre clínica médica. Él trabajó muchísimos años en el Hospital Durán, después pasó al Rawson. Yo creo que fue quizás el primer médico que hubo en la Argentina con una vocación de enseñanza y una capacidad. Yo recuerdo que de chico él se dedicaba a enseñarme historia de Grecia, de Roma, de Atenas, de lo cual no me acuerdo casi nada, la verdad. Pero él le daba mucha trascendencia a eso. Era un hombre que le gustaba la cultura, le interesaba, leía no solamente medicina. Tuvo la maravillosa capacidad creativa de ser prácticamente uno de los primeros médicos que se dedicó a hacer lo que hoy en día se llamaría periodismo médico. Pero la diferencia es que eso lo hacía él. Lo escribía, lo pensaba y lo editaba. Él editó una primera revista que se llamaba Clínica Sumaria. Después él ya se vinculó con un laboratorio francés, con Pierre Bardin, que ahora ya no existe, y editó una revista que se llamaba Compendium, que eran temas especiales, en que él desarrollaba todo el tema. Y posteriormente desarrolló toda una colección de actualización de tratamientos con lo que era en ese momento el laboratorio Roger. Esos fueron las 3 peldaños en los cuales yo me fui formando. Yo soy hijo único, todo eso lo viví. De modo que si yo no salía médico era simplemente por rebeldía, porque el ejemplo lo tenía en casa constantemente. Tecnológicamente, él ya entonces tenía en el consultorio un equipo rayos X, con el cual él veía a todos los pacientes con radioscopía. Y el primer equipo tecnológico que yo compré cuando yo me recibí fue un aparato de rayos X que utilicé hasta hace no tantos años. A mí me gustaba, cuando yo examinaba a un enfermo, verlo in vivo, la imagen radioscópica. Me permitía ver el corazón en movimiento de una manera directa. El electrocardiograma ya era una cosa todavía más específica. En esa época no había ecocardiografía ni cosa por el estilo. ¿Y por qué eligió la especialidad? Porque mi suegro, que era mi futuro suegro, era Berkonsky, fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Cardiología. ¿Cuáles han sido sus maestros? Yo diría que el primer maestro fue mi padre. Mi segundo maestro fue, sin lugar a dudas, el doctor Berkonsky, que era mi suegro. Y el gran maestro, que lamentablemente lo viví de cerca tan solo 1 año, fue Eduardo Braun Menéndez. Yo hice mi primera entrada en el hospital a través de Berkonsky a la sala 4 del Hospital de Clínicas y ahí empecé a formarme. Y después se presentó una oportunidad de ir a trabajar, de crear un área de cateterismo. En ese momento hablar de cateterismo era hablar de cosas medias esotéricas. En el Instituto de Cirugía Torácica, en la Caseros, el jefe era Tayana. Berkonsky tenía mucha vinculación con el secretario general de ese lugar y estuvimos trabajando con el doctor Chait, un compañero, armando un poco un área de cateterismo. No sé si llegamos a hacer algún cateterismo. En ese momento apretaban mucho los factores sociopolíticos, no necesito especificarlo, y sí o sí me obligaban a tener un carné, pero yo ya estaba haciendo gestiones para irme al exterior y afortunadamente me llegó la aprobación de la Cleveland Clinic. Yo creo que fui el segundo o tercer argentino que fue a la Cleveland Clinic. Yo fui antes que Favaloro. Y fui a trabajar al área de hipertensión arterial, donde estaban Page y Corcoran, que eran las 2 grandes figuras en hipertensión arterial en ese momento desde el punto de vista fundamentalmente experimental y clínico. En oposición entre comillas, al mismo tiempo estaba todo el grupo de UCE, donde estaba Leloir, Tacchini y montones de figuras increíbles de la medicina argentina, y el tema de hipertensión arterial para mí era muy importante. Y ahí me fui a trabajar a la Cleveland Clinic. Aprendí muchísimo,
Y estuve más de un año, aprendí a hacer las reacciones yo mismo y aprendí a hacer pruebas de exploración funcional renal, que era algo absolutamente leído en los libros, pero que en la práctica en la Argentina no había nadie que lo hiciera. Y me vine con todas las cosas. En ese momento, cuando volví en el 55, me vinculé con Braun Menéndez, que era la figura en hipertensión, y formamos lo que se llamó el Club del Riñón. Pero Menéndez era de la idea de que no había que formar sociedades, porque las sociedades significaban empezar a tener cargos, y donde había cargos empezaban los juegos políticos. Eso fue la cuna de la formación de la Sociedad de Nefrología en la Argentina. Es decir, yo fui fundador. Lo que pasó es que nefrología después rápidamente se convirtió en una sociedad en la que la diálisis era lo que pesaba, bueno, como quizás en cardiología pesa también unidad coronaria, cateterismo, toda la tecnología. A mí me gusta ayudar a bien vivir, pero a sobrevivir me gusta, pero no tanto. Además, siempre pesó en mí el aspecto psicológico de los pacientes. Para mí la entrevista médica era básica, era quizás tan o más importante que los hallazgos físicos o los estudios funcionales que se hacían a posteriori. ¿Qué ganó y qué perdió el médico en estos últimos 50 años? Se ganaron años, obviamente. Cuando yo me recibí, generalmente gente de 50 y pico de años, ya era casi old, 60, 65, no había más. Hoy día, en la consulta externa, estoy habituado a ver gente de 70 y pico. Ayer vi una farmacéutica que atiendo hace muchos años, simplemente por un control, tiene 78 años, perfecta. Sin lugar a dudas, el promedio de edad ha ido creciendo, pero ojo, al mismo tiempo tenemos una morbimortalidad a nivel global impresionante. A nivel de países africanos, asiáticos o países latinoamericanos, no nos excluyamos de ninguna manera, no andamos muy lejos, lamentablemente. Y paradójicamente, si bien la tecnología ha permitido una pendiente ascendente, yo creo que el llamado vínculo médico-paciente del año 30, 40, claro, no había otra cosa que la palabra y la escucha. Por ejemplo, hay algo que es pavoroso. Leer hoy día informes parciales de algunos pacientes que pasan por algunos lugares, por las distintas pseudo-obras sociales, tratar de leer esa letra ininteligible de los médicos es pavoroso. La solución estaría que todo fuera informático, pero al convertirlo en informático, el médico se concentra más en la computadora que en lo que lee, que en lo que está escuchando con el ser humano que tiene enfrente. Entonces, no sé si la solución va por ahí. Quizás algún sistema audiovisual que probablemente no esté tan lejos, porque los adelantos son tan rápidos, pero que hasta que se generalicen va a llevar mucho tiempo. Para usted, ¿cómo se encuentra el sistema de salud en nuestro país? No muy distinto de otros aspectos. No dije nada. Y dije mucho. Porque cuesta creer que un área va a estar muy diferente de otra. Como argentino, nací en 1924. A los 6 años me tocó vivir el 6 de septiembre de 1930, la primera revolución militar de José Evaristo Uriburu contra Hipólito Yrigoyen. Me tocó oír algunos tiros, correr gente. Ese es el primer recuerdo que tengo sociopolítico de nuestro país. Quizás hubo algún momento en que alguna figura me dio alguna esperanza. No la menciono, porque ha sido homenajeada muy recientemente a raíz de su fallecimiento. Pero es pobre, lamentablemente. Pero yo nací acá y aquí me debo. Al poco tiempo que estuve en la Cleveland Clinic ya tenía el ofrecimiento de quedarme y preferí volver a mi país. No sé si hice bien, si hice mal. Lo que hice, lo hice. Y lo que hice, no lo hice mal. ¿Cuál debería ser el perfil de un especialista hoy? Fundamentalmente tecnológico. Tengo un caso muy reciente de un paciente que lamentablemente se le tuvo que colocar un marcapaso y que por razones
electrofisiológicas, entró en insuficiencia cardíaca y hubo que hacer una especie de recolocación, lo que se llama una resincronización. Son tecnologías sumamente sofisticadas, carísimas, que solamente las puede hacer alguien que está en un plan muy alto, porque si no, no se puede llegar a eso. Bueno, ahí hay adelantos, por supuesto que sí, muy grandes, pero son mínimos a nivel poblacional. Si hay un autor al que admiro, es un autor inglés, Michael Marmot. Él hizo un estudio de seguimiento en los que se ve que los factores sociales tienen un peso increíble en la sobrevida. Sociales me refiero no solo a nivel puramente económico, sino al significado real de lo social, de cómo uno se encuentra en relación al otro, las diferencias de niveles, y que evidentemente se reflejan en el cuerpo, en los distintos órganos del cuerpo humano. Si dividiéramos la sociedad en 4 estadios, los escalones más bajos evidentemente tienen una morbimortalidad más precoz que aquellos otros que llegan a escaleras, a niveles de escalones superiores. ¿Considera que es importante que un médico, además de estar informado, sea una persona culta? Si tomo un ejemplo de mis orígenes, mi padre era un hombre de una cultura muy amplia, global. Yo no creo haber heredado esa capacidad, lamentablemente. Estoy tratando de recuperarme ahora que tengo más tiempo, de empezar a leer un poco de filosofía. Ahora hago el esfuerzo por tratar de aprenderlo un poco, entenderlo, pero creo que es fundamental, fundamental. Lamentablemente no son muchos los que piensan eso o los que pueden darse el lujo de leer, estudiar o por lo menos acercarse a esos aspectos de la cultura y de la formación humana, la formación humanística. Es fundamental. Es fundamental la formación tecnológica, básica, físico-matemática de cantidad de chicos que hoy día se dedican a esas ramas de la matemática, de la física, de la química, de la biología molecular. Pero si se quedan solamente en eso, las posibilidades de adelanto son solamente en mini sectores. El aprender o acercarse un poco a ciertas lecturas orientales es bueno. Yo alcancé a hacer un seminario con un norteamericano, Kabat-Zinn, creo que todavía está en la universidad en Boston, en un instituto de rehabilitación. Él trabaja con técnicas de meditación, de relajación. El hombre tiene todo un ser interno en constante aprendizaje. Y la tecnología nos aleja un poco de nuestra fuente básica, que es la naturaleza. En un comentario de este libro que estoy leyendo, Peter Senge, el autor de La Quinta Disciplina, que es el libro más conocido de él, de organizaciones, de lo que se llama la empresa. Es cierto, la empresa ha significado en los tiempos modernos la capacidad del hombre de modificar montones de cosas, pero modificar es también destruir. Mi hijo estuvo filmando este año un video en el norte de Brasil, como a 300 o 400 kilómetros de la costa. Es un lugar donde llueve constantemente, se está construyendo una represa. Es cierto, la represa va a permitir quizás generar áreas cultivables, pero también destruye. Por ejemplo, las bolsas de plástico es pavoroso, lo que significa que estamos destruyendo. Y pensar que eso nos dan en todos lados. Es decir, construimos, pero destruimos. Somos médicos, pero somos enterradores también. La ciudad, por ejemplo, es un basural que se traslada teóricamente a otro lugar, pero no es que se está transformando, se está acumulando, y eso es una deuda que le estamos generando a nuestros eventuales nietos, bisnietos, tataranietos. Es loco. Y mientras tanto creamos, por supuesto, marcapasos súper sofisticados para una persona. Pero no estamos hablando solamente de Argentina, es el ser humano. ¿Por qué ser médico hoy?
Bueno, porque es algo que algunos perciben, no todos. Generalmente es algo que adentro hay partes del ser humano que son muy voraces, pero hay partes del ser humano que son bondadosas. Ser médico implica tener la capacidad de poder ayudar a otros.